Dicen que los amores de la infancia no pueden competir con alguien caído del cielo. Solía pensar que era solo un cliché hasta que Damon cambió mi destino por ella. Me rompió las piernas con sus propias manos, me encerró y dejó a mi familia en la ruina. Incontables veces me agarraba del cuello y gruñía: Serene, es culpa tuya, nunca podría tenerla por tu culpa, ¿por qué no te mueres? Y al final lo hice, pero ahora he vuelto y nunca volveré a ser el tonto. En el banquete de compromiso sonreí y pasé junto a él para abrazar a su hermano. Ya que Damon y yo tenemos el corazón en otra parte, dije, con los labios curvados, ¿por qué no probar con alguien nuevo? El chirrido de los frenos rasgó el aire, agudo y estremecedor. Reflejada en la ventanilla del coche se veía mi figura desaliñada, como una polilla caída, rota y aplastada en medio de la carretera. Sangre caliente brotaba de mi cuerpo, manchando el dobladillo blanco de mi vestido y empapando el asfalto negro bajo mis pies. Sentía como mi vida se escapaba, segundo a segundo. De repente una silueta familiar corrió a mi lado. Su expresión era de una frialdad indescifrable, conmocionada, con un atisbo de pánico, probablemente solo mi imaginación. Hacía tiempo que habíamos superado el punto de la amabilidad. Mi Chidi probablemente se alegrará de verme ir, pero el odio aún ardía en mi interior. Mi venganza no fue completa. Serene, ¿crees que la muerte es el fin? Si no puedo ser feliz con Bangwan, no creas que tú tampoco tendrás paz. Me agarró del brazo e intentó levantarme. Bangwan siempre fue ella. Ella fue la razón por la que me quedé lisiado, la razón por la que mi familia lo perdió todo, la razón por la que mi padre y yo quedamos destrozados. ¿Por qué? Abrí la boca para maldecirlo, pero solo salió una boca llena de sangre espesa y metálica, que me asfixiaba mientras se filtraba por mi nariz, mis oídos, mi audición se nubló y luego se desvaneció. Serene, no te atrevas a fingir que estás muerta. Se desplomó a mi lado, gritando histéricamente. Su rostro estaba pálido, más cadavérico que el mío. ¿Fingir? Serene, el mundo se quedó en silencio. Papá, mamá, ya voy. Serene, ¿te sientes bien? Te ves pálida. ¿Te resfriaste otra vez? Una mano cálida y familiar se posó suavemente en mi frente. Wade Chulten, no sentiré nada si muero. Abrí los ojos lentamente y vi el rostro de mi padre, descomunal. Desde que mamá falleció, papá había sido mi padre y mi madre, mirándome con cariño, cuidándome hasta el último detalle. Siempre decía que yo era su tesoro más preciado. Este hombre que me había amado tan profundamente, había sido llevado a la bancarrota en mi vida anterior, engañado por las maquinaciones de un demonio y golpeado hasta la muerte por un tiburón solitario. Mis ojos ardían de lágrimas. Papá, me arrojé a sus brazos, sollozando desconsoladamente. Un momento más con él, qué bendición. Sobresaltado me dio unas palmaditas torpes en la espalda, secándome las lágrimas con sus dedos callosos. Serene, me estás asustando de nuevo. Si algo anda mal, dímelo, ¿vale? No llores así. Sabes que tu papá no es bueno consolando a la gente. Sollocé y respiré hondo, intentando ordenar el torbellino en mi mente. Estoy bien. Solo te extrañé. Finalmente soltó una risa de alivio. Pensé que había pasado algo terrible. Es solo el banquete de compromiso, cariño. Aunque te cases, seguirás viviendo conmigo un tiempo. ¿Qué hay que temer? Me revolvió el pelo y me dio un golpecito cariñoso en la nariz, con los ojos llenos de amor. Miré el calendario del escritorio. Sí, fue hoy. El día en que se suponía que me comprometería con Damon. Vamos, Serene. No hagas esperar a los invitados, dijo papá, tomándome la mano. Nuestra familia y los Geral eran muy conocidos en Eastbridge. El banquete de compromiso estaba repleto de invitados. Entré con un vestido de sirena gris plateado a medida. En cuanto entré al salón, todas las miradas se posaron en mí. Pero yo solo tenía ojos para un hombre. Damon. Estaba de pie junto a su padre en el centro del pasillo, vestido con un traje blanco a juego. Apreté los puños sin querer. Los recuerdos volvieron a inundarme. Damon aplastándome las rodillas con un bastón, azotándome con un cinturón, estrangulándome con las manos desnudas. Mátalo, susurró una voz en mi mente. Solo cuando mis uñas me atravesaron la palma de la mano, el dolor me hizo recobrar la consciencia.
Al volver a mirarlo, sus ojos estaban llenos de resentimiento. Una vez me dijo que solo había asistido a nuestro compromiso porque su padre lo había obligado. Su odio hacia mí siempre había sido tan evidente y sin embargo, el amor lo había cegado demasiado como para verlo. Puede que los Geralt tuvieran cierta influencia en Eastbridge, pero todo eso era gracias al viejo patriarca. El padre de Damon era débil y carecía de perspicacia para los negocios. Desde la muerte del anciano, la influencia de la familia había decaído rápidamente. Como hija única de los vencedores, había amado a Damon desde que éramos niñas. Todos creían que algún día me convertiría en su mayor apoyo. Si nuestras familias se unieran, los Geralt ganarían mucho más de lo que dieron. Serene está espectacular hoy, dijo el padre de Damon, sacándome de mis pensamientos. Gracias, tío, respondí con una sonrisa educada, escondiendo los puños apretados tras la espalda. Claramente no esperaba mi actitud fría y distante. No lo abracé como antes. La sorpresa se reflejó en su rostro antes de recuperarse. Tu padre y yo pronto diremos unas palabras en el escenario, continuó. Asegúrate de cuidar de Serene, ¿de acuerdo? Empujó a Damon hacia mí, lanzándole una mirada significativa. Con torpeza, Damon me rodeó los hombros con un brazo y murmuró, sí, una ofensiva de encanto. La última vez, me había dejado seducir por cada muestra de cariño que me mostró. Una sonrisa, y lo perdoné todo. Esta vez no, me escapé mortalmente de su agarre. Damon me miró desconcertado. Lo ignoré y me giré para abrazar a mi padre. No hay prisa, sigo esperando a un amigo. Espero que todos puedan esperar un poco más. Apenas había terminado de hablar cuando se desató un alboroto en la entrada. Déjenme entrar. Los ojos de la chica brillaban con lágrimas, delicadas como una magnolia blanca bajo la lluvia. Lo siento, señorita. Sin invitación, no hay entrada. El guardia de seguridad permaneció impasible, con tono firme a pesar de su frágil belleza. Serene me invitó. Insistió con voz temblorosa. Déjala pasar, dije. Le había enviado un mensaje antes del evento. Al verla con el sudor pegado al pelo, sin aliento por correr, era evidente que había venido con prisa. Sin embargo, su vestido blanco y su horquilla de cristal revelaban una preparación meticulosa. Solo se cruzó con Iris un par de veces. Casi todo lo que sabía provenía de boca de Damon. En mi vida anterior, incluso cuando su familia la envió al extranjero, su nombre aún resonaba en mis oídos a diario. Reprimiendo el impulso de empujarla hacia la puerta, dije con frialdad, señorita Iris, por aquí. Levantándome ligeramente el vestido, la guié hacia adelante. Su presencia atrajo miradas curiosas. La frágil inocencia era rara entre la multitud, pero la reacción más atónita fue la de Damon. Iris lo miró fijamente con los ojos llenos de anhelo, y de repente se arrojó a sus brazos. Damon, la sala estalló. Las expresiones de mi padre y del padre de Damon se tornaron sombrías al instante. No me decepcionó. Subí al escenario con paso firme. Como pueden ver, el corazón de Damon está en otra parte. No me interpondré en algo tan predestinado. Les deseo lo mejor. Incluso me sequé los ojos teatralmente. Serene, debe haber algún error. Damon, explícamelo. El padre de Damon subió al escenario, lanzándole a su hijo una mirada de advertencia. Sonreí con calma. No hay prisa, tío. Como Damon ya tiene a alguien, resulta que yo también. ¿Por qué forzarlo? Tú tienes a alguien. La incredulidad de Damon resonó por toda la sala. Cariño, ¿hablas en serio? Mi padre parecía confundido y preocupado, temiendo otra de mis rabietas. Claro que sí, papá. La persona que quiero es Ethan, el hijo mayor de la familia Geralt. Me giré y señalé hacia la esquina, donde un hombre de traje negro estaba sentado en silencio, frotando su vaso con los dedos abstinentemente. Cuando dije su nombre, finalmente levantó la vista, con la mirada fija en mí. Sonreí. Entonces, dirigiéndome a los invitados, dije, ya que Damon y yo hemos encontrado otros corazones que llamar hogar, ¿por qué no intercambiamos los papeles por completo? Espero que a nadie le importe. Por la mañana, las noticias dominaban los titulares de East City. La prometida de Víctor hará swap en el banquete de compromiso, un giro inesperado.
Mi padre, al darse cuenta de que había elegido al heredero de la familia Gerald, no se opuso. Para él siempre se trataba de la alianza, no del individuo. Como el regreso público de Damon fue un golpe a su orgullo, se marchó furioso con Iris a cuestas. Ethan, por otro lado, mantuvo la compostura. Cuando se unió a mí en el escenario, firmó los papeles del compromiso sin dudarlo, incluso adoptando la apariencia de un amante oculto que finalmente salió a la luz. Interpretó el papel mejor que yo. Casi aplaudo. Resultó que apostaron por el caballo correcto en esta apuesta. Aún así, Ethan no me contactó hasta 3 días después del banquete. Eligió el mismo restaurante que siempre le había encantado. Cuando llegué ya estaba sentado vestido de nuevo con su característico traje negro. Sus largos dedos giraban nerviosamente el vaso en su mano con un tic inusual. El hombre que dominaba las salas de juntas con una sola frase nerviosa. Debo estar imaginando cosas. Elegí a Ethan por 3 razones. Primero, en nuestras vidas pasadas, incluso bajo la sombra de Damon y el apoyo de mi poderosa familia, Ethan se mantuvo firme. Si no hubiera ayudado a Damon a conseguir ese acuerdo con el grupo Riley por pura suerte, ¿quién habría heredado a Gerald? Es difícil saberlo. En segundo lugar, Ethan perdió a su madre joven, y la madre de Damon siempre lo había menospreciado sutilmente. Mi hijo estuvo exiliado en el extranjero durante años, olvidado por su propia sangre. No le tenía lealtad a los Gerald, solo sentía hostilidad hacia Damon. El aliado perfecto. En tercer lugar, una vez me ayudó. Fue suficiente cambiar el final, pero aún así importó. Señor Gerald. Asentí a modo de saludo. Señorita Serene, ¿qué significa esto? Replicó. ¿Qué dije mal ahora? Ya que estamos comprometidos como aquel día, llámame Ethan. Añadió con una sonrisita. Suspiré y luego sonreí. Sí, Ethan esto, Ethan aquello. Lo entiendo. Guardas rencor, Ethan. Ahora que nos conocemos bien, quizás la señorita Serene quiera explicarme. ¿Explicar qué? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Brindé por él. ¿Enemigo? No se lo tragó. Lo maté y lo culpo. Hace unos días interpretaba al prometido desconsolado, y ahora colaboraba con la revancha de su hermano. ¿A quién le iba a creer? Tienes todo el derecho a dudar de mí, dije. Pero pronto te enviarán un regalo, una muestra de buena fe, y tendrás que firmar un acuerdo. Resultó ser más fácil negociar con Ethan de lo que pensaba. Aceptó mis condiciones sin apenas resistencia. A cambio, lo ayudaría a tomar el control del Imperio Gerald. Justo cuando me iba a poner en marcha mis planes, Damon e Iris me bloquearon el paso. Serene, me debes una explicación. ¿Qué demonios es esto?, gritó Damon, lanzando un tabloide a mis pies, con el rostro desencajado por la rabia. Solté una suave carcajada. Esa arrogancia había contribuido a moldearla. En nuestra vida pasada, fui infinitamente complaciente. Antes de que llegara Iris, Damon, aunque arrogante, todavía me trataba con cierta reverencia. Éramos novios de la infancia, unidos por un antiguo compromiso. Pero entonces ocurrió ese accidente. Iris lo salvó y de repente creyó que era su mujer destinada. Desde entonces, lo único que quiso fue romper el compromiso. ¿Quién era yo? La única hija de la familia Víctor. Mi padre controlaba la mitad de las propiedades de Ciudad Este, y cualquiera que se atreviera a contradecirme. Y por aquel entonces seguía perdidamente enamorado de él. Cuando el padre de Damon lo golpeó y lo encerró para mantenerlo alejado de Iris, corrí a rescatarlo. Y cuando oí que amenazaba a Iris con expulsarla, la ayudé a pedir clemencia. Entonces Iris, que había estado escondida detrás de mí todo el tiempo, se cayó de repente por las escaleras. Se fracturó un hueso. Quizás no fuera una amenaza para su vida, pero para una bailarina, era una sentencia de muerte. Nunca volvería a pisar un escenario. Lloró en los brazos de Damon como una flor destrozada, murmurando lo injusto que era el destino. Y no escuchó ni una palabra de mi explicación. Tenía la mirada envenenada. Más tarde, cuando le arrebató un trato importante a la familia Víctor, incluso usó la celebración como excusa para que me rompieran la pierna. Cuanto más gritaba de dolor,
más se distorsionaba su sonrisa. Al final me acurruqué en el suelo agonizando, mientras él aferraba una foto de Iris, riendo y llorando como un loco. Iris, por fin te vengué. Damon, ¿por qué lo harías? Antes de que pudiera terminar, el dolor me dejó inconsciente. Serene, te hablo. Damon agitó la mano frente a mi cara, visiblemente molesto. Salí de mi letargo y estiré las piernas entumecidas. Piérdete, perro, dije con frialdad. Se quedó paralizado, frunciendo el ceño profundamente, claramente sin procesar lo que acababa de decir. ¿Qué? ¿No entiendes inglés sencillo? Serene, ¿estás loca? Ya hiciste un escándalo en la fiesta de compromiso, ¿y ahora te retractas? Ay, te demostraré que estás loca. Bueno, Damon, ¿cómo esperas que te trate tu futura cuñada? Crucé los brazos y arqueé una ceja, enfatizando deliberadamente la palabra cuñada. Como era de esperar, su expresión se ensombreció al instante. ¡Qué gracioso! Ya hice lo que querías y me comprometí. ¿Qué más quieres? ¿Sabes el lío que causaste? Ahora nuestra familia e Iris están bajo escrutinio público. Tienes que aclarar las cosas. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Lo interrumpí, harta de su discurso santurrón. Damon, no le hables así a Serene. Sí, señorita Iris. ¿No deberías agradecerme? Siempre has querido estar con Damon. Bueno, ahora tu deseo se cumple. Todos están felices. Solo que aún no es el momento. Damon intentó explicarse. ¿Cuándo será el momento adecuado? ¿Después de casarnos? ¿Después de tener hijos? Damon, ¿o acaso nunca pensaste en casarte con ella? Estás siendo ridícula. Reaccionó al instante volviéndose para calmar a Iris. Iris, si quiero casarme contigo. Claro, si quieres casarte con ella. Pero no soportas perder los beneficios del apellido Víctor, ¿verdad? Sonreí fríamente. Siempre usaba la presión familiar como excusa. Pero si de verdad quería rebelarse, ¿qué podía hacer su cobarde padre? ¿Matarlo? No tenía agallas. Mis palabras le destrozaron la última pizca de dignidad. Su expresión se desmoronó. Incluso Iris Skeldon sigue sonriendo. Damon, ¿es cierto? Su voz era suave como una pluma, impregnada de una inocencia herida. No, Iris, escucha. Se le trabaron las palabras intentando explicarlo. Aproveché para entrar a escondidas en la casa. Al ver a la desesperada pareja discutir, solté una breve carcajada. Considérelo una pequeña parte de la pérdida de interés. En los días siguientes ignoré el aluvión de llamadas de Damon y presumí públicamente de mi nueva relación con Ethan. Los medios de comunicación se llenaron de titulares sobre nuestro romance. Tanto los medios financieros como los de famosos no paraban de hablar de ello. Le prometieron a Ethan un gran regalo, y este fue solo el primer paso hacia la visibilidad. A pesar de ser el hijo mayor de la familia Gerald, Ethan había pasado la mayor parte de su tiempo en el extranjero, y poca gente aquí sabía quién era realmente. Pero con esta relación pública todos comprenderían rápidamente que era él a quien la familia Víctor apoyaba. Y esta era solo mi segunda mudanza. En mi vida pasada, el padre de Damon sufrió una hemorragia cerebral repentina tan solo un mes después de la fiesta de compromiso. Fue entonces cuando comenzó la lucha de poder entre los dos hermanos Gerald. Esta vez, la línea temporal no había cambiado mucho. Una mañana temprano, Ethan llamó. Gerald estaba en el hospital. Aunque la atención de urgencias fue rápida, los médicos emitieron un aviso crítico, su condición podría empeorar en cualquier momento. Los medios se enteraron rápidamente y el hospital pronto se llenó de reporteros. Damon siempre había sido un hijo devoto, así que se quedó en el hospital, negándose a separarse de su padre. Pero la madre de Iris, Vivian, estaba empezando a entrar en pánico. Había pasado años planeando el día en que Gerald dimitiera para que Damon pudiera tomar el control. Pero este repentino colapso desbarató todos sus planes. Y con Ethan cobrando impulso, su ansiedad no hizo más que aumentar. Para recuperar el control, empezó a recomprar agresivamente acciones de la compañía a precios elevados. Perfecto. Que empiece el juego. Gerald llevaba un mes entero en coma.
La junta directiva de la familia Damon finalmente perdió la paciencia y convocó una reunión de emergencia. Ethan y yo nos sentamos uno junto al otro a la derecha, con Damon y Vivian frente a nosotros al otro lado de la larga mesa de conferencias. Esta es una reunión de la junta directiva de la familia Damon. La presencia de la señorita Serene aquí es bastante inapropiada, ¿no crees? Vivian Stone estaba fría. Desde que nos peleamos, ya no se molestaba en disimular su desdén. Vivian Ethan respondió con frialdad antes de que pudiera hablar. Serene es mi prometida. Te sugiero que elijas tus palabras con cuidado. Ya ves. Vivian se atragantó con su réplica, visiblemente furiosa, pero obligada a contener la ira. Damon, mientras tanto, permanecía allí sentado con una expresión de traición herida. Me miró fijamente como si le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. ¿En serio? ¿Por qué le dolía? Ni siquiera me molesté en responder. La distribución actual de las acciones es la siguiente: el presidente posee el 35%. Damon y Ethan poseen el 15% cada uno. Ahora debemos elegir a uno de ellos como director ejecutivo, anunció alguien. Esperen. Vivian intervino de repente, blandiendo con orgullo un fajo de documentos. Tenemos acuerdos de adquisición de acciones en el mercado abierto. Mi hijo ahora controla el 20%, lo que lo convierte en el segundo mayor accionista. El puesto debería corresponderle por derecho propio. Un murmullo recorrió a los miembros de la junta. El desempeño de Ethan desde su regreso había sido estelar. Todos lo habían visto. Muchos ya se inclinaban a apoyarlo. Pero en cuanto a las acciones, todo sentimiento se volvió irrelevante. Damon sonrió con suficiencia, seguro. Pensó que el juego era suyo. Según esa lógica, Ethan debería ser director ejecutivo, empezó alguien. Míralo más de cerca, espetó Vivian. Damon es ahora el segundo mayor accionista. Solté una risa silenciosa. Parece que aquí nadie sabe la verdadera razón por la que Eamon y yo nos comprometimos. Dije con un tono ligero pero deliberado. Nuestras familias tenían un vínculo de larga data que se remontaba a generaciones. Años atrás, cuando la familia Geral estaba al borde del colapso, fue mi abuelo quien intervino y los salvó. Después de que naciéramos Damon y yo, los dos patriarcas, con la esperanza de sellar este vínculo, organizaron nuestro compromiso. Como gesto de buena voluntad, el abuelo de Damon incluso me cedió el 10% de las acciones de la familia como regalo para mi futura nieta política. Pero mi abuelo, preocupado de que algún día Damon me valorara por mis acciones en lugar de por mí misma, mantuvo el asunto en secreto. Geral, sin embargo, siempre supo que esa era, en parte, la razón por la que presionó tanto para que nos uniéramos. En mi vida anterior, le cedí esas acciones a Damon, quien, durante su lucha de poder con sus hermanos, le aseguró su primera victoria. Esta vez las volví a entregar, pero a un destinatario diferente. Ya firmé la transferencia de ese 10%, lo que significa que el segundo mayor accionista ahora es Ethan. Saqué los documentos firmados de mi bolso y los agité frente a Damon con una sonrisa radiante de satisfacción. El resultado era inevitable. La Junta votó unánimemente a favor de que Ethan asumiera el cargo de director ejecutivo interino. Al terminar la reunión, observé el rostro ensombrecido de Damon y Vivian. ¿Fue un regalo satisfactorio?, le pregunté a Ethan con indiferencia. Más que satisfactorio, respondió. Bien, brindemos por una buena relación. Iba de buen humor mientras me dirigía a casa hasta que Damon me interceptó en la puerta, insistente como una sombra que no podía quitarme de encima. Era demasiado fuerte, me obligó a subir a su coche y a pisar el acelerador a fondo. El vehículo atravesó la ciudad a toda velocidad, deteniéndose finalmente en el lugar costero que frecuentábamos de niños. Se giró hacia mí con el rostro desencajado por la frustración. ¿Qué demonios haces?, pregunté con frialdad. ¿Cómo pudiste aliarte con él? Eres mi prometida, ¿cómo pudiste traicionarme así? Resoplé. ¿Estás confundida? Mi prometido es tu hermano. Dentro de unos meses, me llamarás cuñada. Me agarró la muñeca con fuerza, la presión hacía evidente mi incomodidad. Serene, deja ya de tonterías. Iris solo es alguien que una vez me salvó la vida. Y bueno, se lastimó por tu culpa. Si no fuera por ti, no habría perdido su oportunidad de ser bailarina.
Al hacer esto para reparar tu error, casi me parto de risa. ¿Ahora era ella su salvadora? No hace mucho juró que no se casaría con nadie más que con ella. Déjenme aclarar esto. 1. Su lesión no tuvo nada que ver conmigo. 2. ¿Qué hace pensar que te amaría para siempre? Retiré la mano de golpe e incluso saqué un pañuelo para limpiarla. ¡Qué asco! Serene, vamos. Sé que estás enojado, pero esta vez es diferente. Claro que tenía miedo, miedo de que Ethan ganara poder. Miedo de que una vez que eso sucediera, él y su madre estarían perdidos. Era la primera vez en ambas vidas que Ed se tragaba su orgullo para suplicarme, aunque aún así lo decía sin sonar arrogante. Lo ignoré y él continuó: cuando todo esto termine nos casaremos. Enviarás a Iris al extranjero, te lo juro. No nos volverá a molestar. ¿Yuri ayudándome? La ironía era risible. La última vez cuando Iris se fue, se ahogó en alcohol y me usó como saco de boxeo. Pero ahora, por el bien del poder, estaba dispuesto a dejar que su amada desapareciera. Damon, eres aún más repugnante de lo que recordaba. Solté una carcajada. ¿Me lo suplicas? Quizás podrías intentar arrodillarte. Quizás lo considere entonces. Tranquilo, Neil. Un destello de mi vida pasada me golpeó como una bofetada. Neil. Lo miré a los ojos, llenos de rabia, vergüenza y desesperación, como yo mismo lo había hecho antes. Damon, lo quieres todo, pero no dejas escapar nada. Yuri es codicioso hasta la médula, pero ya no me entretengo con tus juegos. Le di una palmadita en la cabeza al pasar, con una sonrisa dulce y burlona. Se quedó paralizado, inmóvil, incluso mientras me alejaba. Solo cuando ya había recorrido bastante camino me gritó: Serene, te arrepentirás de esto. De verdad que lo lamento. Estaba tan concentrada en burlarme de Damon que pasé por alto lo mucho más problemática que era Iris. En su vida anterior, los pequeños planes de Iris eran tan transparentes para todos. Siempre había buscado conexiones poderosas. Aquella vez que se lanzó al mar para salvar a alguien, pasó más de 3 horas flotando con Damon, e incluso compartió una noche en una isla desierta. Desde ese día, Damon la había mantenido cerca, atesorándola profundamente. Pero nunca consideró que, de no haber sido por mi llamado de rescate en el primer momento, ambos se habrían convertido en 2 almas perdidas en el mar. Sin embargo, solo recordaba las grandes chimeneas de Iris, mientras que mis esfuerzos fueron desestimados sin pensarlo 2 veces. Después de casarnos, ella siempre mantuvo esa imagen de víctima, llevándose una gran suma de dinero para desaparecer en el extranjero y convirtiéndose en el primer amor de Damon, un amor que jamás olvidaría. Con ese mismo acto frágil y lamentable, desde mi compromiso, mi padre me había ido cediendo gradualmente el poder de la familia Víctor. Gracias a la cooperación de Ethan y a la ayuda de Vivian durante la recompra de acciones, logré cerrar un importante acuerdo con el grupo Vance. Durante la celebración de nuestra nueva alianza, Iris apareció de repente de la nada. Se arrodilló frente a mí y me acusó entre lágrimas: Señorita Serene, puede que me haya intimidado antes, incluso me haya empujado por las escaleras. Nunca la culpé, pero le ruego que me devuelva a Damon. Resultó que Damon finalmente se dio cuenta de mi valor y empezó a distanciarse de Iris. Su voz era fuerte, pero en el silencio del salón de banquetes, se oía con claridad en su benglam. Acoso, tirar por las escaleras, estas palabras tan sensibles, dichas frente a tantos medios de comunicación, lo arruinarían todo al instante. Si esta acusación se confirmaba, el contrato que acababa de negociar con Ethan estaría en peligro. En mi vida anterior, solo me enteré de estas acusaciones por Damon. Pero en esta vida, estaba tan absorto en luchar contra él con ingenio y estrategia que pasé por alto este asunto por completo. Recorrí con la mirada la habitación. Damon estaba de pie en la esquina, con una expresión de suficiencia en el rostro. Parecía saber exactamente lo que estaba pasando. Si la gente le creía, no solo me investigarían, sino que el contrato también se rescindiría. El director ejecutivo de Vance Group, Vance, valoraba la integridad de sus socios por encima de todo. Me tranquilicé y hablé con calma: Señorita Iris, no puedo soportar el peso de su acusación. ¿Tiene alguna prueba? Por supuesto. Sacó un montón de fotos y las esparció por el suelo, una de mí intentando empujarla por las escaleras,
otra de ella despeinada mientras yo la observaba con frialdad, y otra en la que parecía estar golpeándola. Tenía que admitir que realmente se había esforzado al máximo. Los murmullos a nuestro alrededor se hicieron más fuertes, y el propio Vance frunció el ceño al acercarse. «Señorita Serene, ¿qué está pasando aquí?» «Bueno, ya que la señorita Iris tiene pruebas razonables, ¿por qué no echamos un vistazo a la verdad detrás de estas fotos?» Ethan apareció de repente detrás de mí, sosteniendo una memoria USB negra y conectándola a la gran pantalla del banquete. En la pantalla comenzaron a reproducirse una serie de vídeos que mostraban la verdad. Había un vídeo en el que yo bloqueaba la bofetada del padre de Damon, mostrando claramente que Iris se había caído sola. Había un vídeo de su acoso al que llegué después del incidente. Y había muchísimos otros vídeos, obviamente tomados en primera persona, demasiados para contar. Señorita Iris, ¿no se dio cuenta de que la han estado vigilando todo este tiempo? Ethan compró estos vídeos para mi padrastro que se había retirado. Sospechaba que algo andaba mal en su relación con Damon y envió gente a vigilarla. Sin embargo, lo que descubrieron fue mucho más inquietante. Su padrastro era un pervertido. El collar que llevaba tenía una cámara oculta, un dispositivo que originalmente usaba su padrastro para satisfacer sus deseos pervertidos. Terminó grabando todos los eventos. Con razón estaba tan dispuesta a arriesgarlo todo para salvar a alguien, solo para tomar el dinero y huir rápidamente. La situación dio un giro radical. Iris, que es hora de que te demande por difamación. Iris temblaba de pies a cabeza, sin saber si era por miedo a mí o por el recuerdo del comportamiento retorcido de su padrastro. Alguien ya había llamado a la policía, y llegaron poco después. Lo que era aún más interesante era la expresión de Damon. Había confiado tanto en Iris, solo para descubrir que lo habían engañado, y ahora intentaba arruinarme por esto. Era ridículo. Ethan se acercó a Damon y le entregó otra memoria USB. Tómate tu tiempo para disfrutar de esto en casa. Luego se acercó y le susurró algo al oído a Damon. Damon se puso rojo como un tomate y apretó los dientes antes de irse furioso. Me incliné con curiosidad y le pregunté, ¿qué le dijiste? Se rió suavemente inclinándose para repetirlo en mi oído. Me sonrojé al instante. Pervertido. En cuanto a su padrastro, merecía pudrirse en la cárcel. Después de ese día, Damon se tranquilizó bastante, quedándose obedientemente en el hospital para cuidar de su padre. En cuanto a Ethan, su posición en la empresa se fue consolidando poco a poco. Aprovechando la oportunidad, empezó a apartar a los leales de Damon y Vivian de proyectos clave, y Damon quedó como poco más que una figura decorativa. Pero sabía perfectamente que no estaba satisfecho con eso. El resultado en su vida anterior había estado determinado por el testamento de Gerald. Solo Damon y yo, que teníamos los recuerdos de nuestras vidas pasadas, lo sabíamos, nadie más tenía idea, ni siquiera Vivian. La madre de Gerald y Ethan se había casado solo por negocios, no había ninguna conexión emocional entre ellos. Como resultado, él nunca le había prestado mucha atención a su hijo, permitiendo que Vivian manipulara las cosas a su antojo. Damon, en cambio, era diferente. Su madre era el punto débil de Gerald, y como yo era la única heredera de la familia Víctor, era esencialmente un miembro fundamental. Así que Damon siempre había sido más querido. Pero esta vez, ¿en qué estás pensando? Estás en la nada. Ethan me saludó con la mano. Ethan, necesito que me encuentres a alguien. Esperé la llamada del hospital, y efectivamente llegó. Pero aún no habían encontrado a la persona que buscaba. De mala gana, Ethan y yo tuvimos que ir primero al hospital para solucionar el asunto. Aunque Gerald había despertado, su estado no era nada bueno. Con algo de suerte podría sobrevivir, pero probablemente quedaría confinado a una silla de ruedas. Por otro lado, con mala suerte podría fallecer en cualquier momento. La situación era muy similar a la del pasado, pero al final sucumbió a la enfermedad. En su vida anterior, sintió cierto alivio al ver a Damon hacerse cargo de la empresa. Sin embargo, esta vez, las cosas eran diferentes. Al enterarse de la situación, el rostro de Gerald se ensombreció. Llama a Luis. Quiero anunciar el testamento delante de todos. Gerald pronunció esas palabras con voz débil. Parecía que Vivian le había estado susurrando al oído bastante.
Tío Gerald, por favor, descansa primero. No hay prisa. Intenté persuadirlo. Ilgo, avísale, dijo Damon, animándose al instante mientras agarraba su teléfono. Le eché un vistazo rápido al doctor. Señor Gerald, acaba de despertar. No debería esforzarse demasiado. Sugiero que observemos su estado unos días más. Familiares, por favor, váyanse por ahora. El médico inmediatamente comenzó a acompañarlos a la salida. Sí, es mejor esperar a que te recuperes antes de hablar del testamento, intervino Ethan. Damon me lanzó una mirada reticente, pero como no puede apresurarse, fingió calma y le aconsejó a su padre que descansara. Pero Gerald estaba inquieto. Insistió en anunciar el testamento 10 días después. En poco tiempo, llegó la fecha prevista. Temprano por la mañana, Ethan y yo llegamos a casa de la familia Damon, y Vivian y Damon ya estaban esperando. Cuando Louis llegó con la maleta, todas las miradas se posaron en él. Damon llamó, disimulando su emoción. Padre N. Todos, hoy el señor Gerald me ha encomendado anunciar su testamento. Louis sacó un documento de su bolso. Gerald posee 4 propiedades, 3 vehículos y los siguientes activos en efectivo y acciones. Según el testamento, la primera heredera, la señora Vivian, recibirá 2 propiedades en efectivo y el 5% de las acciones del grupo familiar Damon. Su hijo Damon recibirá el 25% de las acciones. Su hijo Ethan recibirá el 5%. Al escuchar el desglose no pude evitar suspirar. Gerald era ridículamente parcial. Era como si hubiera escrito abiertamente en el testamento que quería que Damon se hiciera cargo de la empresa. Miré a Ethan de reojo. Su expresión era tranquila, pero al notar mi mirada, sonrió ligeramente aliviado. Sí, indefenso. Espera un momento. Me levanté e interrumpí, atrayendo al instante la atención de todos. Serene, ¿qué intentas hacer ahora? No es nada. Solo quiero confirmar algo. ¿Se basa este testamento en la idea de los descendientes directos de la familia Gerald? Claro, respondió Louis con seguridad. Bueno, ¿y si Damon no es en realidad el hijo biológico de Gerald? ¿Seguiría vigente este testamento? Yuri está diciendo tonterías. Damon se levantó de inmediato y cargó contra mí. Ethan se adelantó bloqueándome el paso. Deja que Serene termine lo que tiene que decir. Miré a Vivian, que estaba pálida, y saqué mi teléfono para enviar un mensaje. Al poco rato el conductor trajo a la habitación a un hombre de mediana edad. Había cierto parecido entre él y Damon. Vivian, ¿no reconoces a este hombre? Yuri dice tonterías. ¿Cómo iba a reconocerlo? Vivian apartó la mirada instintivamente. Este hombre fue un conocido agente de relaciones públicas en Night City. Él te recuerda. Señora, ¿se le olvida cómo? Cállate. Mientras tanto el rostro de Gerald ya estaba pálido. En mi vida anterior, me encontré accidentalmente con Vivian y este hombre entrando juntos en un hotel. Más tarde descubrí que el tipo de sangre de Damon no coincidía con el registrado en su historial médico de infancia. Todo esto me llevó a atar cabos y a sospechar de los secretos que se escondían en las familias adineradas. Así que esta vez, tomé las precauciones necesarias y le pedí a este hombre que hiciera un gran esfuerzo. Señor Gerald, ¿qué tiene el informe de la prueba de paternidad? Si no lo cree, puede verificarlo de nuevo. Le entregué el expediente. El rostro de Gerald se ensombreció aún más al lanzarle el informe a Vivian a la cara. ¡Qué descarada! Tienes que escuchar mi explicación. ¿Explicar qué? Te amé, te mimé, te lo di todo, y me pagas con una aventura y obligándome a criar al hijo de otro hombre durante 20 años. Si fuera por tus propios defectos, ¿tendría que buscar a alguien más? Vivian, finalmente al límite, estalló, sin intentar seguir manteniendo la fachada. ¿Defectos? No pude evitar mirar a Ethan. Mi mamá no es así. Me dedicó una sonrisa amable y me dijo con dulzura, no te preocupes. Él supo al instante lo que pasaba por mi mente. La sala se sumió en el caos. Gerald ordenó inmediatamente que echaran a Vivian y a Damon. Resultó que tras el accidente de Gerald años atrás, los médicos le habían dicho que tal vez nunca podría tener hijos. Sin embargo, al año siguiente Vivian quedó embarazada.
Al principio no le dio mucha importancia, pero ahora sabía la verdad. Vivian, temerosa de perder la fortuna familiar, había recurrido a usar el esperma de otro hombre para tener un hijo. Los secretos más sucios de las familias adineradas no tenían ningún fundamento. Una vez confirmado todo, Gerald no tardó en divorciarse de Vivian y despojar a Damon de todos sus cargos en la empresa, cortándole todo apoyo financiero. Damon estaba arruinado. En este círculo, aunque no era enorme, no era precisamente pequeño. Sus orígenes pronto se hicieron públicos. Vivian, tras haber vivido como una esposa adinerada durante tanto tiempo, no pudo soportar semejante golpe. Se llevó a Damon y se fue de Ciudad Este. Estaba a punto de tomar una copa con Ethan para celebrar cuando, de repente, me secuestraron. Me arrancaron la capucha y un rostro desconocido y demacrado apareció ante mí. Era Damon, pero no del todo. Su habitual bravuconería había desaparecido. Su rostro estaba demacrado. Sus ojos nublados y apagados. «¿Cuánto tiempo sin verte?», dijo con una sonrisa torcida. Su voz estaba teñida de locura. «¿No me reconoces, esposa?» ¿Esposa? En ese instante me di cuenta de que su comportamiento era inquietantemente similar al del Damon de mi vida pasada. «Regresé demasiado tarde», murmuró, inclinándose. «Todo por tu culpa. No se siente bien saber que me has destrozado así». De repente me agarró del cuello. Una sensación asfixiante me invadió, y me resultó demasiado familiar, como el día que morí. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, me soltó. Jadeé tosiendo con fuerza, y él soltó una carcajada. «Está bien. No te culpo. Después de que te fuiste, me di cuenta de que te amaba de verdad. No puedo vivir sin ti. Debe ser el destino dándonos otra oportunidad. Es solo que...». «Cállate», le espeté. «No me hables de amor. Me da asco. Sigues culpándome, ¿verdad? Por ella, ¿verdad?». Apartó un saco de arpillera que tenía a su lado y le echó encima un cubo de agua fría. Dentro estaba Iris. No nos habíamos visto desde el día en que se la llevó la policía. «Damon, ¿qué haces? Tú me mentiste haciendo que mi esposa se negara a ayudarme. Así que ahora tiene que morir». Sacó un cuchillo sin dudarlo y se lo clavó a Iris en el pecho. En cuanto la sangre salpicó, se me revolvió el estómago. Todo se volvió carmesí, igual que el día que morí. Damon estaba completamente perdido, su rostro inexpresivo mientras la sangre lo salpicaba. Parecía un demonio. Temblaba sin control, incapaz de articular palabra. «Serene, ¿te basta?» Iris estaba muerta. «No debiste haber ayudado a Ethan», espetó Damon. «En mi vida pasada, me enojé cuando te dejó ir, y ahora lo estás ayudando a ir en mi contra. Sabes que no puedo soportarlo. De hecho, si Ethan no me hubiera dejado escapar en secreto, aún podría estar encerrada en su prisión especial, fuera de la vista del mundo». «¿Qué quieres?», pregunté en voz baja sin mucho. «Solo quiero saber si todavía me amas, si aún lo sacrificarías todo por mí como antes». Sostenía el cuchillo en una mano y me acariciaba suavemente la cara con la otra. Sus palabras eran tiernas, pero su mirada estaba desenfocada, temblando de locura. Le seguí el juego. «Tienes razón. Pero primero, desátame y podemos hablar de esto». Luché contra las cuerdas, intentando soltarme, ¿y tú? Escaparás como la última vez. A pesar de su locura, Damon se volvió completamente loco. «¿Qué quieres de mí?» «Quiero que todo vuelva a la normalidad. Quiero que Ethan entregue los bienes de la familia Damon. Debería llegar pronto». Efectivamente se oyeron pasos apresurados desde afuera. Ethan entró corriendo con el rostro tenso por la preocupación. «Damon, ¿sabes lo que haces? Ya eres un criminal». «Ethan, ¿en serio? Hablamos de vida o muerte y aún intentas razonar con él». Casi me dieron ganas de llorar. «Para». Damon me agarró presionando la cuchilla contra mi cuello. El frío metal me cortó la piel, haciendo que gotearan pequeñas gotas de sangre. «En tu vida anterior, lo arriesgaste todo para salvarla de mi familia. Esta vez, quiero ver hasta dónde estás dispuesto a llegar por él». Le lanzó un cuchillo a Ethan. «Apuñálate tú primero».
Muéstrame tu lealtad. No apreté los dientes. ¿Te preocupa? Damon presionó la espada con más fuerza, y sentí la sangre correr por mi cuello. Lo hará, dijo Ethan casi de inmediato. Sin dudarlo, agarró el cuchillo y se lo clavó en el hombro. Su traje quedó empapado de sangre al instante. Bueno, ¿qué más quieres?, preguntó pálido, pero con expresión indescifrable. Su cuerpo temblaba, pero su voz se mantuvo firme. Parece que sigues obsesionado con Serene. ¡Qué asco! ¿Te gusta tu cuñada? En serio, ahora soy su cuñada. Quiero que dejes la junta directiva de la familia Damon ahora mismo. Quiero que hagas una declaración pública de inmediato. La voz de Damon sonaba perturbada, y señaló hacia la puerta, ordenando a sus subordinados que tomaran sus teléfonos. Bien, Ethan asintió sin dudarlo. ¿Algo más? Dilo y la liberaré. Era mío desde el principio. ¿Me robaste todo, por qué te sientas encima? Gritó Damon, temblando de rabia. Basta, Damon. Le respondí sin piedad. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Traicionada, sola, sin nada que te merezcas. Dije fríamente, Iris, ¿era tu favorita? Pero ahora la mataste con tus propias manos. Te has convertido en un demonio. Por cierto, ¿conociste a tu verdadero padre? Ñachi es promotor de discotecas. ¿Por qué aprendiste de él? ¿Seguir con el negocio familiar? Cállate, Serene. Volvió a levantar el cuchillo, pero esta vez cayó al suelo con un ruido metálico. Mi corazón se aceleró y respiré aliviado. Esta apuesta podría haber valido la pena después de todo. Al ver esto, Ethan dio un paso adelante y pateó a Damon, que cayó al suelo. Damon se desplomó perdiendo toda resistencia, se encogió y tembló. Ya había notado las innumerables marcas de agujas en su brazo. Su temblor anterior no parecía una mera reacción emocional. Probablemente era adicto a las drogas y su mente llevaba tiempo nublada. En prisión, Damon insistió en verme. Lo habían castigado con más severidad por herir a alguien en una pelea, y los guardias me aconsejaron que lo visitara. Serene, si no hubiera conocido a Iris, ¿habríamos sido felices para siempre?, preguntó. No, respondí sin dudarlo. ¿Por qué? Porque de principio a fin, solo te amas a ti mismo. Me encerraste no solo por Iris, sino porque temías que revelara tus secretos. Eres igual con la familia Víctor, usándote, protegiéndote, exigiendo, pero nunca dando nada a cambio. En su vida anterior, tras descubrir su verdadera identidad, se rindió y se atrevió a renunciar a todo lo que tenía. Su manipulación de la familia Víctor fue en vano solo por Iris, pero también porque la familia Víctor podía encumbrarlo o destruirlo. Iris fue solo un capricho fugaz de su juventud. Cuando se trataba de intereses que se preocupaban por el primer amor, todo tenía que dejarse de lado. Colgué la llamada bruscamente sin querer perder más tiempo. Cuando salí de la prisión, Ethan me esperaba junto al coche. ¿De verdad te gusto?, pregunté yendo directo al grano. Se sonrojó, algo raro en él. Entonces, intentémoslo. Después de todo, me salvaste 2 veces. Dije con seriedad tras un momento de reflexión, bajando la cabeza, lo cual, a veces, no es nada. Hay cosas que es mejor no decir, sobre todo después de la fundación del país, el renacimiento y todo eso. No es algo que se pueda discutir abiertamente en esta vida, pero una cosa es segura, jamás volvería a cometer el mismo error. Estuvimos de acuerdo, el romance es romance, pero los términos del acuerdo siguen vigentes. Ni una sola acción menos y la cooperación entre las 2 familias. Bien, aceptó antes de que terminara la frase. Pero tengo una petición para seguir adelante. ¿Podemos intentar el matrimonio antes del amor? Me abrazó sin decir palabra. Depende de cómo te desempeñes. Me incliné hacia el coche, con la cara ardiendo de vergüenza. Mirando al hombre desde la ventana, lo sostuve y lo ayudé, pero me reí entre dientes. Bueno, ahora que mi carrera había llegado a un punto muerto, era hora de centrarme en el amor. Oye, cuando mi madre metió mi identificación en el bolsillo interior de su camiseta, yo estaba afuera del aula de exámenes, sollozando desconsoladamente. Me señaló la nariz y me espetó. Tengo que darte una lección sobre ser tan descuidado.
Más tarde me obligó a arrodillarme ante un violador recién liberado y a suplicarle que se casara conmigo. Que se casara con él. Los hombres que han pasado por campos de trabajo saben cómo tratar bien a una mujer. Incluso cuando el forense levantó la sábana blanca, todavía podía oírla decirle a ese hombre: mi hija es demasiado testaruda. Tienes que golpearla donde más le duele o no aprenderá. Fue solo en ese momento que finalmente comprendí que ella no quería que sufriera porque me amaba. Simplemente no quería que tuviera una buena vida. La siguiente vez que abrí los ojos, estaba de vuelta en los días previos a los exámenes de admisión a la universidad. Esta vez lucharía con todas mis fuerzas. A Lara, ¿cuántas veces te lo he dicho? Las pertenencias personales deben mantenerse a salvo. Deja de ser tan descuidada. ¿Y ahora qué? Ni siquiera encuentras tu identificación. ¿Qué sentido tiene siquiera presentarte al examen? La voz familiar y cortante de mi madre me atravesó los oídos. Desperté sobresaltada, mirando el rostro de una mujer cuya ira tenía un matiz de triunfo. Había regresado. Miré hacia las puertas de la escuela que conocía tan bien. Instintivamente me toqué la cara con la mano. Sin moretones ni heridas, solo lágrimas corriendo por mis mejillas. Silencio de la conmoción. ¿Asustado ya? Me clavó el dedo con fuerza en la sien. ¿Ahora sabes lo que es el miedo? Demasiado tarde para eso. ¿Te crié todos estos años para esto? La agarré de la muñeca, con una oleada de furia en el pecho. La tarjeta de identificación estuvo en su bolsillo todo el tiempo. La había escondido a propósito esa mañana. En mi vida anterior, debería haber hecho lo mismo. El día antes del examen más importante de mi vida, debería haberle metido mi identificación en la ropa. Luego me vio entrar en pánico fuera de la sala de exámenes, sollozando y pidiendo ayuda, mientras me regañaba por mi descuido. Al llegar a casa, sacó la identificación del bolsillo con aire de suficiencia y dijo: esto te va a dar una lección. Quizás la próxima vez lo pienses 2 veces antes de perder las cosas. Cuando salieron mis calificaciones, me prohibió volver a presentar el examen. Dijo que no podíamos permitírnoslo. Me dijo que querer una segunda oportunidad significaba que estaba intentando llevar a mi madre soltera a una muerte prematura. Yo también cedí. Pero antes de terminar la universidad comunitaria, me anunció que había encontrado un buen hombre. Pero resultó que ese buen hombre era un violador recién salido de prisión. Me dijo: cariño, las mujeres deberían ser inteligentes. Cuanto más estudias, más difícil es casarte. Me quitas el sueño cada noche. Por eso encontré a Roland. Quizás ella, mayor, te cuide. Claro, cometió errores, pero el Estado lo ha reformado. Tienes suerte, ¿sabes? Me negué. Así que me encerró en una habitación con Roland y me dejó a su merced. Esa noche un hombre casi tan viejo como mi madre me destrozó. A la mañana siguiente me abrí paso a rastras hasta un teléfono e intenté llamar a la policía. Pero mi madre se golpeó la cabeza contra la pared, y la sangre le corría por la cara a borbotones. Mi pobre hija quiere enviar a su madre a la cárcel. La crié yo sola. Si su padre viviera, se uniría a él en la tumba ahora mismo. Miré la sangre que empapaba el suelo y a pesar de todo, Keldon me animó a marcar. Pero en cuanto colgué, cambió. Me ordenó arrodillarme ante Roland y rogarle que se casara conmigo. Ya te han arruinado. Al menos haz que te acepte. Entonces tendrás a dónde ir. Al recordar mi vida arruinada, dejé de resistirme. Roland nunca funcionó. Se quedaba en casa bebiendo y alabando a mi madre como la mejor madre soltera. Si le contestaba aunque fuera una sola vez, sus puños me daban en las costillas, la cara, el estómago. Una noche su puñetazo me dio en la sien. Morí al instante. Tras morir, me quedé en esa casa como un espíritu, esperando ingenuamente que mi madre llorara mi pérdida, aunque fuera un poco. En cambio, se lo contó a las visitas en el velorio. Ellara se lo buscó. Siempre se creyó mejor que todos. Si se hubiera portado como una chica decente, Roland Woodland habría tenido que disciplinarla. Fue entonces cuando comprendí que no me amaba ni un poquito. Estaba retorcida por el dolor o el sacrificio.
Era simplemente simple, incapaz de verme tener una vida mejor que la suya. Ella era el cangrejo en el barril que me arañaba las piernas, decidida a arrastrarme al lodo con ella. Si eso significaba romperme los huesos, que así fuera. Lo único que deseaba era estrangularla con mis propias manos. Pero justo cuando mis dedos fantasmales alcanzaron su garganta, fui arrastrado de vuelta. De vuelta al momento donde todo aún podía cambiar. De vuelta al principio. Esta vez, ya no cargaría con sus pecados. 3. Mi repentino movimiento la sobresaltó. Al ver la furia en mi rostro, asumió que estaba desafiando su autoridad. Levantó la otra mano para abofetearme de nuevo. ¡Zas! Recibí la bofetada de frente. Me sangraba la nariz. La multitud se quedó boquiabierta. ¿Qué clase de madre golpea a su hijo el día del examen de admisión a la universidad? Como era de esperar, su rival de toda la vida, Flora, dio un paso al frente y me protegió con su cuerpo. Vera, puedes hablarlo. Eyara es una niña tan lista. ¿Cómo podrías levantarle la mano? Flora vivía al lado. Hace años su prima vino de visita durante las vacaciones. Mi madre lo vio y empezó a correr el rumor. Para cuando se difundió, la gente murmuraba que Flora había traído a un hombre a casa el día de Año Nuevo por algo indecente. Se pelearon por eso. Pero Flora siempre había sido amable conmigo. Cuando mi madre me obligaba a quedarme afuera toda la noche sin cenar, Flora fingía estar paseando solo para darme un bollo de carne a escondidas. Mi madre puso los ojos en blanco. Por muy lista que sea, sigue siendo mi hija. Si quiero pegarle, no es asunto tuyo. ¿Qué esperas para casarla con el idiota de tu hijo? No va a pasar. Tú. Flora se quedó sin palabras, señalando a mi madre con incredulidad. Di un paso adelante y caí de rodillas con un golpe sordo, sollozando histéricamente. Mamá, te lo ruego. Por favor, devuélveme mi identificación. La vi. Lo sacaste de mi estuche esta mañana. Has dejado claro tu punto. Cualquier lección que querías que aprendiera, la he aprendido. Si no me lo devuelves ahora, será demasiado tarde. ¿No quieres que tenga una educación? ¿O solo quieres venderme como dote? Me incliné una y otra vez, mi frente golpeando el pavimento hasta que se abrió, la sangre se mezcló con mis lágrimas. La sangre de mi frente se mezcló con la hemorragia nasal, goteando al suelo en un torrente helado e implacable. Sabía que no sentiría ni una pizca de remordimiento. Pero a partir de ese momento, no quise su amor. Ya no. ¿No se enorgullecía de que la elogiaran como una gran madre? Bueno, se le atragantó con esa sola palabra. La multitud, ya atónita, volvió a susurrar con asombro. Dios mío. ¿Escondió el DNI de su hija la mañana del examen de admisión a la universidad? ¿Qué clase de madre hace eso? Ya oíste lo que dijo la chica, su madre solo quería sabotear el examen para casarla por un precio de novia. Eso es más que malicioso. Conozco a esa familia. Su marido ya no está. Dicen que se ahogó porque ya no la soporta. Pobrecito con una madre así. ¿No es a Lara? Mi hijo está en su clase. Es una de las mejores candidatas de Harvard. Al escuchar mis tragedias familiares privadas aireadas en público, vi a mi supuesta gran madre sonrojarse de vergüenza. Instintivamente se aferró al bolsillo de su abrigo. Estás diciendo tonterías. No oculté nada. Ese solo movimiento la delató. Me lancé hacia adelante. Con un fuerte tirón, le abrí el bolsillo. Y allí estaba mi identificación, cayendo al suelo. Mamá, ¿no es esta mi identificación? La has tenido contigo todo este tiempo. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Me aseguré de alzar la voz. Ahora todos a mi alrededor sabían que mi madre había estado escondiendo mi identificación todo el tiempo. Soltó un grito de asombro y se abalanzó para agarrarlo. Pero Flora fue más rápida. Apartó a mi madre de un empujón y me puso la identificación en la mano. Sin dudarlo me levantó y me protegió mientras caminábamos hacia la sala de exámenes. Los padres de ambos lados se apartaron instintivamente, despejándonos el paso. Justo cuando un pie cruzaba el umbral, mi madre me jaló de la coleta. «A Lara, no vas a entrar».
Te lo prohíbo. Ya no tienes poder para decidirlo. Flora le clavó los dientes en la muñeca a mi madre. Con un grito de dolor, la soltó. Otros padres, indignados por lo que habían visto, la rodearon rápidamente y le impidieron acercarse. De un portazo, Flora cerró la puerta de hierro tras nosotras. Alara, anda. Concéntrate en tu examen y hazlo lo mejor que puedas. Corrí por el pasillo. Detrás de mí las maldiciones de mi madre chocaban con la condena de la multitud. Solo cuando finalmente me senté en el aula y sonó la campana del examen, realmente suspiré. Al tocar la hoja del examen y sujetar el bolígrafo con mi mano temblorosa, me di cuenta de que lo había logrado. Gané la primera batalla desde mi regreso a esta vida. En mi vida anterior, había soñado innumerables veces con completar este examen, con entrar en la universidad de mis sueños. Cada vez que me despertaba, repasaba los exámenes del último día, fingiendo que seguía en la sala de exámenes, fingiendo que aún tenía una última oportunidad. Pero hoy fue un sueño. Estaba realmente aquí. Respiré hondo, me tranquilicé y comencé a escribir mis respuestas. Esa noche al llegar a casa, las luces estaban encendidas, pero habían cambiado la cerradura. Mientras hacía sonar las llaves en la puerta, la voz petulante de mi madre llegó desde adentro. Alara, ¿te crees tan dura ahora? ¿Me llamas desalmada? Bueno, a ver cómo sobrevives sin tu querida mami. Ni te molestes en volver. Apuesto a que nadie más es tan estúpido como para acoger a una maldita mocosa como tú. No dije ni una palabra. Simplemente tiré las llaves a la puerta y me di la vuelta sin dudarlo. ¿No me quería? Bueno, yo tampoco la quería. Originalmente solo planeaba regresar por algunas cosas. Ahora, incluso eso me parecía innecesario. Me marché ligero y libre. Solo tenía un destino, la casa de mi tía, a 20 kilómetros. Tras despedirme rápidamente de Flora, caminé 5 horas hasta llegar a la casa de mi tía. Tras la muerte de papá, los lazos familiares con ella se habían deteriorado. Mamá a menudo se burlaba de ella por no estar casada, llamándola mentalmente inestable. Afirmaba que la bondad de mi tía hacia nosotros era solo una estratagema para robarnos el apartamento. En mi vida pasada, cuando mamá me obligó a casarme con el hombre que me había violado, mi tía intentó apartarme. Pero me eché atrás en el último minuto, aterrorizada por lo que pudiera hacer mi madre. Todavía recuerdo la mirada de mi tía en aquel entonces, amarga decepción, como si no tuviera remedio. Pero ahora, ella era mi única oportunidad. ¿Alara? Me giré al oír su voz. Tía, dije en voz baja. Me indicó que subiera. Tras oírlo todo, se estrelló contra las tazas de té furiosa. Esa zorra de Vera no tiene salvación, lo que necesita es una botella de pesticida. ¿Ocultó tu identificación justo antes del examen? Claro que sí. Quería que sintieras la agonía de tus sueños escapándose justo cuando estaban a tu alcance. Te lo juro, le voy a dar una paliza. La agarré del brazo antes de que pudiera salir furiosa. Tía, ya no quiero saber nada de ella. No la persigamos. Ni siquiera le digamos que estoy aquí. Durante el largo camino, tomé una decisión. Ninguna discusión ni razonamiento cambiaría jamás a mi madre. La única solución real era eliminarla por completo. Mi tía suspiró. Arruinó a tu padre y ahora intenta arruinarte a ti también. Tenía razón. Debí haber despertado en ese entonces. Mi papá murió intentando enseñarme esa lección. Ese día, mamá acusó al jefe de papá de ser su amante y armó un escándalo, arruinando su oportunidad de ascenso. Después de eso, se descontroló y se quitó la vida. Pero mamá se dio la vuelta y me culpó por haber nacido niña, por ser una maldición, diciendo que eso fue lo que realmente lo destruyó. Me quedé callada y mi tía me dio una palmadita suave en el hombro. Quédate aquí, Alara. No te preocupes por nada más. Tengo más que suficiente para mantenernos a ambos. Pasó medio mes en un instante. Salieron los resultados del examen. Con todo el esfuerzo y la ventaja de mis recuerdos de vidas pasadas, lo aprobé. Fui el máximo anotador de la ciudad. Hacía años que la escuela no veía algo así. Lanzaron una campaña publicitaria de inmediato.
Dada mi situación familiar especial, la universidad organizó una reunión privada entre el equipo de admisiones de Harvard y yo. Estábamos en medio de una conversación interesante cuando se oyó un ruido afuera de la oficina. Mi madre irrumpió. Vengo a denunciar a Alara por hacer trampa en el examen de admisión a la universidad. Su reputación es pésima. Tiró copias de mis calificaciones anteriores y una copia impresa de mis historiales médicos sobre la mesa. Mira esto. En sus exámenes de práctica apenas logró sacar 700. ¿Pero sacó 728 en el examen real? Imposible que haya hecho trampa. Después del examen, Alara desapareció sin decir palabra. Me hospitalizaron y ni siquiera me revisó. Una persona con tan mala moral no merece ser admitida en tu escuela. La sala se sumió en un silencio atónito. Recogí el supuesto historial médico. Tratamiento láser para la piel. Increíble. La miré fijamente. Escondiste mi identificación la noche antes del examen de admisión a la universidad. Casi me lo pierdo por tu culpa. Y cuando volví a casa después del examen, la UD ya había cambiado las cerraduras y me dijo que buscara un lugar que aceptara a una gafe como yo. ¿O lo has olvidado? No tuve más remedio que quedarme en casa de la tía. Dime, ¿te preocupaste alguna vez durante esas 2 semanas por a dónde iría? ¿A quién podría recurrir? No. Te fuiste a tratamientos láser como si todo estuviera bien. La única razón por la que de repente te acuerdas de mí es porque tu recuperación necesita un cuidador, ¿no? Le tiré el informe médico a la cara. No esperaba que le abriera todas las heridas delante de desconocidos. Por un instante se quedó atónita. Claro que sí. En mi vida pasada, no tenía carácter. Por muchos moretones que me hiciera, siempre la cubría. Saina simplemente se calló. Justo cuando abría la boca para explicar, nuestra profesora irrumpió en la sala de reuniones, jadeando, seguida de cerca por Flora. ¿Qué momento? Le había pedido a nuestra profesora que buscara a Flora en cuanto llegara. Flora estaba sin aliento pero decidida. Directora, estoy aquí para testificar por Ayara. Tras recuperar el aliento, empezó a relatar vívidamente el día que detuvo a mi madre y me llevó a la sala de exámenes. Luego enumeró las incontables noches que me habían castigado a permanecer de pie hasta la mañana por errores triviales. El encargado de admisiones permaneció en silencio, atónito. ¿Cómo podía una madre ser así, esperando que su propio hijo reprobara?, dijo el encargado, ajustándose las gafas con incredulidad. Flora fulminó a mi madre con la mirada. Solo teme que su hija se vuelva loca y pierda el control. Mi madre se sonrojó sin palabras por un momento. La miré fijamente y le dije lentamente, ¿sabes cuántas veces me arrodillé y me incliné ante ti ese día? 18. Fuimos madre e hija durante 18 años. Te hice 18 reverencias, cada una ensangrentada. Eso compensó tu trabajo por completo. No puedes actuar como una víctima. Me culpaste por la muerte de papá. Intentaste arruinar mi futuro a cada paso. Fuiste tú quien rompió este vínculo, no yo. Así que a partir de hoy, ya no te llamaré mamá. Vera se quedó allí atónita, y luego el director y nuestra maestra la escoltaron fuera del aula. Tras revelarse toda la verdad, el incidente no tuvo ningún efecto en mi admisión. Entré en la universidad de mis sueños. No me atreví a desperdiciar ni un segundo de la vida que había recuperado con tanto esfuerzo. Estudié mucho, participé en concursos, trabajé a tiempo parcial. Para el segundo año, ya había ahorrado lo suficiente para cubrir el resto de mi matrícula y los gastos de manutención. Bloqueé a Vera en todo. Sin ella en mi vida, el silencio me trajo una paz que no había conocido. Me dio valor. Alara, ¿estás libre hoy? Miré la nota que me habían dado y me encontré con los ojos brillantes y sinceros de Orión. Una pequeña e inesperada felicidad me invadió el pecho. No supe cuándo empezó exactamente, pero Orión empezó a aparecer cada vez más a mi alrededor. Después de ese día, nos hicimos más cercanos, primero como compañeros académicos, luego como pareja. Orión provenía de una familia amorosa. Sus padres se adoraban. Era su único hijo. Siempre que hablaba de ellos, su rostro se iluminaba. Su amor era tierno.
Sus emociones, firmes. Era el tipo de persona que solo un hogar cálido podía criar. Solo le decía que mi relación con mi madre era tensa. El resto, lo recuerdo y me atrevo a decirlo. 2 años después de graduarnos, empezamos a planear nuestra boda. Ese día, estábamos discutiendo los detalles en un hotel con Auntie y su familia. Orión miraba fijamente hacia la puerta con una sonrisita discreta. ¿Esperamos a alguien?, pregunté en voz baja. Me miró con los mismos ojos brillantes que vi por primera vez en la biblioteca. Sí, que preparé una sorpresa. Justo cuando terminó de hablar, se abrió la puerta de la habitación privada. Vera entró, y no solo su Roland. Al ver mi cara de asombro, Orión explicó: pensé, calla a tu madre. Nos vamos a casar, así que me pareció bien decírselo. Pensé que esta sería una buena oportunidad para que ustedes dos hicieran las paces. En mi familia, nunca dejamos que el rencor perdure. Me quedé sin palabras. Era un niño feliz. Creía en el amor, la familia y la reconciliación. Pero no había comprendido lo desagradable que podía ser la gente. Al ver mi incomodidad, Vera se mostró complaciente por un instante y luego rápidamente adoptó una expresión lastimera. Lo siento, señor y señora Chan. Es culpa mía. Los padres de Orión, que se habían levantado para saludarla, se quedaron paralizados. A mi lado, Auntie apretaba los puños bajo la mesa, con la mirada fija en Vera. Vera, ¿qué intentas? Pero Vera ya estaba sentada junto a la madre de Orión, apretándole la mano como si fueran amigas íntimas. Cuando Xiaosan me contactó, supe que era un niño respetuoso y filial. Me lo dijo con cariño, no como mi hija. Bloqueó todos mis números. Hassan solo llamaba una vez cada año, ni siquiera en vacaciones. Nunca vino a verme. No la culpo. No soy rico ni exitoso como otros padres. Claro que se avergonzaría de mí. Los padres de Orión intercambiaron una mirada incómoda, luego se volvieron hacia Orión y luego hacia mí. Su sonrisa se desvaneció. Parecía indefenso, confundido. Con unas pocas palabras, Vera me pintó como una hija ingrata que menospreciaba a su pobre madre. No se parecía en nada al emotivo reencuentro que Orión había imaginado. Auntie abrió la boca para hablar, pero la detuve con una mano. Quería oír hasta dónde llegaría Vera. Al ver que permanecíamos en silencio, Vera siguió adelante. Quería enviarle dinero para la universidad y sus gastos de manutención. Pero me lo impidió. ¿Qué podía hacer? Aún así, nunca le faltó un centavo. Pregunté por ahí. Ni siquiera su tía le enviaba mucho dinero. Dime, ¿qué clase de jovencita ahorra tanto dinero sola? Me dijeron cosas que me avergonzaba incluso oírlas. Soy su madre, pero tengo que ser sincera. Alara es una inmunda. No merece a alguien tan bueno como tu hijo. 11. El único sonido en la habitación privada era su falso sollozo. Mi tía y yo teníamos expresiones sombrías. Orión se puso ansioso. Auntie, por favor, no digas eso. Alara y yo éramos compañeros de universidad. La vi trabajar incansablemente en trabajos de medio tiempo para ahorrar cada centavo. No pasa absolutamente nada indecente. Mi madre se levantó y se acercó a Orión, agarrándole la mano con los ojos llenos de lágrimas. Shao Kahn, eres un buen chico. Gracias, pero no tengo la suerte de tenerte como yerno. Eres demasiado ingenuo. Si te quedas con ella, tarde o temprano te arruinará. Necesito encontrar a alguien que pueda controlarla, alguien que pueda ponerla en su lugar. Si no, será tu perdición. Con eso señaló a Roland, quien enderezó la espalda como si asumiera un deber solemne. ¿Un violador? ¿Para controlarme? Me había esforzado por escapar de la muerte en mi vida anterior. Solo para descubrir que ella seguía sin rendirse. ¿Aún querías usar a Roland para arruinarme otra vez? Absurdo. Miré a mi tía. Nuestras miradas se cruzaron. Asentimos completamente sincronizadas. 12. Al comprender al instante, mi tía se colocó detrás de Vera, la agarró del cabello y la abofeteó 2 veces. Vera, llevo 6 años esperando para darte esto. Luego la empujó al suelo y se lo dio todo a manos llenas. ¡Qué mujer tan cruel!
Alara es la única hija de mi hermano. ¿Por qué no la dejas vivir en paz? Escondiste su identificación antes del examen de admisión a la universidad, casi le impediste asistir, ¿y ahora intenta sabotear su compromiso? Mi hermano no tuvo la oportunidad de lidiar contigo, así que yo sí. Vera gritó desde el suelo. Roland, ayúdame. Roland intentó entrar corriendo y apartar a mi tía. Rompí un tazón, agarré un trozo afilado y se lo apreté contra el cuello. No te metas. O te juro que te arrastrarán conmigo. La habitación quedó en silencio, la sangre goteaba del corte superficial en el cuello de Roland. Toda una vida de humillación me había llevado a este punto de ebullición. Y ahora, por fin, la ira se desbordó. 14. Quería, de verdad, acabar con Roland en ese mismo instante. Hacerle pagar por cada puñetazo, cada patada que asestó y por mi regreso a esa vida pasada. Orión corrió hacia mí y me protegió arrastrándome tras él. Me quedé allí con los ojos inyectados en sangre, mirando a Roland con furia. Alara, no hagas ninguna tontería. Aún nos esperan buenos días. Su voz temblorosa me tranquilizó. En silencio me quitó el fragmento de la mano. Recuperé la claridad. Roland aprovechó el momento para huir de la habitación, murmurando algo de psicópata al salir. Sin su apoyo, la bravuconería de Vera se desinfló. Los padres de Orión ayudaron a apartar a mi tía de Vera, quien inmediatamente empezó a llorar de nuevo. Oh mamá de Zhao Kanz, sufrí tanto. Incluso mi propia hija quiere matarme. ¿Cómo podría alguien como ella ser una esposa adecuada para tu hijo? La madre de Orión, masajeando suavemente la mano hinchada de mi tía, le lanzó a Vera una mirada fría. Deja de actuar. Siempre has tenido una forma de conseguir lo que quieres. 15. El sollozo de Vera se detuvo de golpe. La madre de Orión ni siquiera levantó la vista mientras continuaba. Sé exactamente qué clase de persona es Alara. Si de verdad fuera tan terrible como dices, no se habría esforzado tanto todos los días de la universidad. Cuando vino al compromiso solo con su tía, pensé que debías haber hecho algo terrible para que tu hija quisiera mantener esa distancia. Bueno, ahora lo veo por mí mismo. La forma en que la difamaste hoy te hace indigna de que nadie te llame madre. Vera se puso roja de rabia. ¿Quién te crees que eres para juzgarme? La crié sola. Nadie podría haber hecho más. Soy la mejor madre que existe. Te lo aseguro, mientras sea su madre y no le dé mi bendición, este matrimonio jamás se llevará a cabo. Empujé suavemente a Orión a un lado y caminé hacia la mujer que chillaba. ¡Zas! Lancé un fuerte golpe y le di una bofetada a Vera en la cara. Esa bofetada se retrasó 6 años. Igual que antes de mi examen, a Vera le empezó a sangrar la nariz. Se agarró la cara. ¿Me pegaste? Mocoso desagradecido. ¿Golpeaste a tu propia madre? Voy a llamar a la policía. Haré saber a todo el mundo que esta supuesta estudiante destacada murió intentando matar a su madre. 16. Solté una risita fría y saqué mi teléfono. Reproduje su discurso anterior, la calumnia, el veneno. Adelante, denúncialo. Yo también tengo que presentar una demanda por difamación. A ver cómo lo gestiona el tribunal. Y aunque no hagan gran cosa, lo haré público. Lo publicaré todo en línea. Le permitirá al mundo ver qué gran madre eres. Empecemos con papá. Hablemos de cómo le pegaste a su jefe. Le cortaron las perspectivas. Lo acorralaron hasta que no le quedó más remedio que lanzarse a ese río. A la gente como Vera, narcisista hasta la médula, le importa más que nada su imagen pública. Viven en sus delirios de perfección, pero su autoestima es frágil. Para exponerla, para quitarle la máscara que sería su verdadero castigo. Como era de esperar, la amenaza de ser expuesta la conmocionó. Nos miró a mi tía y a mí. Luego a Orión y a sus decididos padres, que estaban detrás de nosotros. Con un bufido rencoroso, salió furiosa de la habitación. Al irse, se nos quitó un peso de encima. Un alivio repentino me invadió, me mareé. Mi tía fue la primera en notar que algo no iba bien. Señaló mi pierna. Alara Yuri sangraba. Miré hacia abajo, sangraba entre mis piernas.
Antes de que pudiera reaccionar, el mundo se inclinó y se oscureció. Me desmayé. Cuando recuperé la consciencia, estaba en un hospital. El rostro de Orión se iluminó de alegría. Alara, vamos a tener un bebé. Un bebé. 17. Sus palabras me despertaban la memoria. No había tenido la regla en 3 meses. Me puse la mano en el vientre. Voy a ser madre. ¿De verdad puedo hacerlo? Al percibir mi vacilación, Orión susurró suavemente, no tengas miedo. Estoy aquí. Nuestra boda se celebró según lo planeado. Un día, le pregunté a mi suegra, ¿no tenías miedo? Es decir, después de lo que pasó durante el compromiso, ¿no te preocupaba tenerme como nuera? Me dio una palmadita cálida en la mano. Mi hijo se casa contigo, no con tu madre. ¿Por qué tendría miedo? Ella no sabía lo que tenía, pero yo sí. Entonces se inclinó y bajó la voz. ¿Ves a ese tío de ahí? Siempre robándonos. Una vez que hayas tenido al bebé y te hayas recuperado, vamos a darle una lección juntos. Me eché a reír. 18. La familia de Orión siempre había sido muy amable, y por eso dejaron de sufrir. Pero quizás, solo quizás, esta vez tomé la decisión correcta. Los días previos al nacimiento fueron tranquilos. Vera, quizá temiendo que me quemara, se mantuvo oculta. Mi tía volvía de vez en cuando al pueblo para ver qué pasaba, por si acaso Vera intentaba armar jaleo otra vez. La última noticia que tuvimos sobre ella fue obvia. Ella y Roland vivían juntos. Cuando mi tía me dio la noticia me quedé atónito, incapaz de reaccionar durante un buen rato. El yerno y la suegra de mi vida anterior se habían convertido en marido y mujer, y este estaba verdaderamente unido por un destino retorcido que se negaba a romperse. Esta vez por fin le tocó a Vera disfrutar del talento cultivado con esmero por el Estado. El tiempo pasó volando. Pronto llegué a término y di a luz a una niña sana y sin complicaciones. Mis suegros y mi tía se dedicaron a cuidar al bebé, dejándome felizmente sin preocupaciones. Al terminar mi baja por maternidad, volví al trabajo. Un día, después de una reunión, miré mi teléfono y me quedé atónita al ver docenas de llamadas perdidas de mi suegra y mi tía. Me sentí fatal. Nunca llamaban en horario laboral a menos que le pasara algo a mi hija. Con dedos temblorosos, devolví la llamada mientras tomaba mis llaves para correr a casa. En cuanto se conectó, la voz entrecortada de mi tía se escuchó. Alara se fue, la bebé se fue. Solo aparté la mirada un instante, alguien la bajó del cochecito. Mis manos se aferraron al volante. Apenas podía respirar. Para cuando llegué a la comisaría, mi tía estaba a punto de desmayarse de tanto llorar. Mis suegros y Orión ya estaban allí, paseándose de un lado a otro con ansiedad. La policía nos llevó a revisar las grabaciones de vigilancia. Entre la multitud, una figura saltó hacia mí, la reconocería incluso si estuviera reducida a cenizas. Vera. Inmediatamente la señalé a la policía como la principal sospechosa. Siguiendo esa pista, los agentes le siguieron el rastro. Efectivamente la vieron salir del lugar con un bebé en brazos, tras haber cambiado la manta a propósito. Tras robar a la niña, Vera se dirigió a la estación de autobuses. La policía descubrió que había subido a un autobús con destino a la ciudad. Pero la ciudad era enorme, así que tardarían en encontrarla. El nombre de ciudad me recordó algo. El pueblo natal de Roland. Con la dirección en mente la policía partió con Orión y yo a cuestas. Basándome en mis recuerdos de vidas pasadas, los llevé directamente a la antigua casa familiar de Roland. Incluso desde afuera, podíamos oír el llanto de mi hija y los gritos furiosos de Roland. ¡Maldita sea! ¿No puedes callarla? Me está volviendo loco. Tiene hambre, replicó Vera con brusquedad. ¿Por qué me gritas? Ve a llamar a tu tía para que venga a recogerla. Iban a vender al bebé. Se me encogió el corazón. Apreté los puños con tanta fuerza que se me clavaron las uñas en las palmas. Después de todos estos años, Vera seguía intentando arruinarme la vida. Orión se abalanzó sobre mí, pero los oficiales lo detuvieron. Silenciosamente varios oficiales se acercaron sigilosamente a la entrada.
Una vez confirmado que solo Roland y Vera estaban dentro, hice una señal. Todas las unidades, fuera. Entramos en la habitación. Vera tenía al bebé en brazos. Al vernos, Roland intentó huir por la parte de atrás, pero rápidamente lo derribaron al suelo. «Suéltame». «No hice nada», rugió mientras los agentes lo inmovilizaban. Su grito sobresaltó a Vera y la hizo moverse. Tomó unas tijeras que tenía cerca. «Déjalo ir o matará a este mocoso». Le cortó la cara al bebé. Mi hija gritó de dolor y miedo. «Cállate». «Cállate», gritó Vera. «Eres igual que tu madre, desobediente, ingrata y repugnante». Levantó las tijeras en alto con la intención de apuñalar a mi hija. «No». Me lancé hacia adelante intentando agarrar al bebé, pero Vera giró las tijeras hacia mí, clavándolas directamente en mi palma. La hoja casi me atraviesa. El dolor estalló mientras la sangre brotaba a borbotones. «Mírame sangrando», dijo Vera con una sonrisa burlona. «¿Lo ves, cariño? A las chicas traviesas las castigan igual que a tu mami». «¿Qué quieres, Vera?», susurré entre dientes. Volvió a levantar las tijeras, con una mueca de desprecio. «Soy tu madre, ¿y qué atreves a llamarme por mi nombre? ¿Dónde están la decencia y el respeto que te inculqué de pequeña? Arrodíllate. Discúlpate». Orión estalló. «¿Crees que mereces ser llamada madre? Apuñalaste a tu propia hija, secuestraste a tu nieta. ¿Cómo te atreves a esperar que te respete?». Pero Vera lo ignoró. Sus ojos se clavaron en mí. «Arrodíllate», dijo lentamente con una mentira venenosa. Las tijeras se acercaron aún más a mi hija. La policía me hizo señas para que obedeciera y la calmara. Me arrodillé de nuevo. Vera se rió. «Mania Kili, patética zorra. ¿Te creías mejor que yo, señorita graduada de la Universidad Fancy? Y ahora mírate arrodillada ante mí como un perro». Detrás de ella, un oficial se acercó sigilosamente. Roland abrió la boca para advertirle, pero una mano le tapó la boca para silenciarlo. Cuando Vera lo miró, el oficial la sujetó por la muñeca. «Suéltala». «Suelta», gritó y se revolvió. Al darse cuenta de que no podía soltarse, su mirada se tornó feroz. Levantó a la bebé lista para tirarla al suelo. Salté hacia adelante, pero estaba demasiado lejos. No había tiempo. Antes de que el bebé pudiera tocar el suelo, Orión se lanzó hacia adelante. Usando su cuerpo como cojín, me acerqué a él con el corazón en la garganta. Aparte del corte en la cara, parecía ilesa. Al ver esto, «Llévate al bebé», Vera gritó de nuevo, agitando las tijeras como un loco. «Mueran. Todos ustedes mueran. Están del lado de esa puta. Todos merecen morir». En un instante atacó a un oficial cercano y se liberó, subiendo corriendo las escaleras. Corrió hasta el tejado y se paró en la cornisa. «Trae a Alara aquí, o saltará. Juro que saltará al infierno y la arrastrará conmigo. Si me empuja a morir, será maldecida de por vida». No me importaba si vivía o moría. De hecho, una parte oscura y traicionera de mí esperaba que saltara para que yo finalmente pudiera tener paz. Pero yo era como ella. Maté y me convertí en un monstruo. Le dije a Orión que se quedara atrás y sostuviera al bebé. Los oficiales me flanquearon cuando subí al tejado. Esta fue la primera vez en años que mi madre y yo nos vimos cara a cara. Nos miramos fijamente a lo lejos. El cielo detrás de ella estaba tan azul como el día del examen de admisión a la universidad. Tras un largo silencio, finalmente pregunté: «¿Por qué me odias tanto? ¿Por qué te empeñas en verme pudrirme en la tierra?». 22. Me quedé paralizada. «No te odio. Te amo. Como madre soltera, todos me elogian por haberte criado sola, superando innumerables dificultades. ¿Cómo podría odiarte? Si te hubiera odiado, te habría estrangulado hace mucho tiempo. ¿Por qué te criaría hasta aquí si te odiara? Quien de verdad alberga odio eres tú. Incluso ahora, te niegas a llamarme mamá». El viento sopló dispersando las palabras de Vera al disolverse en el aire. Agitaba los brazos al borde del tejado, una imagen ridícula. Me apreté las sienes.
Si me amas, ¿significa que puedes arruinar mi examen de admisión a la universidad? ¿Obligarme a casarme con un violador que me dobla la edad? ¿Sabotear mi matrimonio? ¿Vender a mi hijo? Vera se inquietó. Todo era por tu bien. ¿Por qué no entiendes la intención de tu madre? Tenías que aprender una lección. Un error y no lo volverías a cometer. Con notas como las tuyas, te iría aún mejor después de repetir el curso. Somos una familia monoparental. Si te casaras con Orión, jamás te aceptarían. Te detuve porque te estaba protegiendo. Diste a luz a una hija. ¿Cómo podrías alcanzar estatus en esa familia? Si te quitaba la niña, tendrías que tener otra. Si ese fuera un chico, por fin te ganarías el respeto. Me daban náuseas cada vez que usaba la palabra madre. Habló de repetir el examen, pero yo recordaba todo de mi vida anterior. Cada detalle brutal. Mejor. Te casaste con Roland. ¿A eso le llamas mejorar? Ya me había fijado en los moretones que se escondían bajo su ropa. La escoria nunca cambia. La única diferencia ahora es que el abuso ya no va dirigido a mí. Es su turno. Vera tiró de su manga torpemente. Él solo me pega cuando está borracho. Me burlé. ¿Será él quien te incitó a vender a mi hijo? No. Debe haber perdido dinero jugando otra vez. Tiene los ojos abiertos y en shock. ¿Cómo supiste que juega? En mi vida anterior, Roland también era adicto al juego. La noche que me mató a golpes, fue porque había perdido mucho. Quería que me acostara con su acreedor para aliviar su deuda. Me negué. Ahora el karma ha dado un giro completo, pero no de la forma que ella imaginaba. Ambos guardamos silencio de nuevo. Me di la vuelta para irme. Ya basta de este intercambio sin sentido. Lleva 50 años atrapada en sus propias mentiras. Ninguna palabra la despertará. Ya he pagado por completo cualquier deuda que tuviera por haber nacido y crecido. Mientras me alejaba, ella me gritó desesperada: Eyara, ni te atrevas a irte. Si te vas, saltaré. Si no quieres que muera, suplícame que baje. 23. No miré atrás. Ella no saltó. No tenía fuerzas. No mientras yo viviera. Se aferraba a la vida solo para encontrar nuevas maneras de quebrarme. Para forzarme la gratitud, la obediencia, el arrepentimiento. Cuando me vio alejarme, firme y sin miedo. Cuando no recibió la súplica entre lágrimas que esperaba, Vera se echó atrás. Un agente cercano le tendió la mano y Vera bajó de la cornisa sin oponer resistencia. Poco después, Vera y Roland fueron arrestados por tráfico de menores, con cargos adicionales de agresión y resistencia a la ley. Vera fue condenada a 16 años. Roland, reincidente, recibió 20. Desde la cárcel, Vera no dejaba de enviarme cartas. Suplicando perdón. Afirmando una y otra vez que me amaba. Que todo fue un error. Que por fin lo entendió. Rechacé cada carta. Ya no necesitaba su amor para sobrevivir. Tenía mi propia casa, mi propia vida. Y un amor verdadero. Un amor sano me esperaba. 24. Vera nunca fue la excepción. Los padres con trastornos de la personalidad, al enfrentarse al fracaso en el mundo exterior, suelen convertir sus hogares en el último lugar donde pueden ejercer control. Se convierten en tiranos en reinos en miniatura. Y sus hijos, el último pedazo de territorio que reclaman, es suyo. Convierten el amor en una jaula, porque solo en la sumisión de sus hijos pueden sentir la embriagadora oleada de poder. No podemos elegir la sangre con la que nacemos. Así como las semillas no eligen la tierra en la que crecen. Pero cada semilla contiene el código para abrirse paso a través de la tierra. Para alcanzar la luz más allá.